Recién te mencionaste el caso de Martín Pradenas y esta mañana la Corte Suprema acogió la nulidad en contra la nulidad del juicio en contra de Martín Pradenas, quien fue se le dieron 20 años de cárcel por haber cometido una serie de delitos sexuales. Esta nulidad no tiene nada que ver con el trabajo que realizó o que se realizó en Temuco en este juicio, sino que dice relación con uno de los jueces quien emitió una serie de comentarios públicos en redes sociales respecto a este acusado. Entonces, la defensa consideró que estos comentarios ponían a su defendido en una posición desfavorable. La Corte Suprema entonces acogió este recurso de nulidad que presentó la defensa de Martín Pradenas. ¿Y qué significa esto? Lo que vamos a tratar de aclarar. Recordemos que el 6 de agosto de este año el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró entonces culpable a Pradenas por 2 violaciones y delitos asociados a abuso sexual. Esto era muy importante porque generaba un precedente en nuestra legislación. Y finalmente lo que vamos a ver ahora es que va a haber que hacer nuevas diligencias para poder volver a revisar ese fallo, ¿no es cierto?, del Tribunal Oral en lo Penal. Hay que decir que de esos delitos había un delito que fue contra una niña de 14 años. Exactamente, además hay que recordar bajo esta nueva causa que se abre en contra de Martín Pradenas que estamos bajo un 70% aumento en las violaciones en Chile, donde más de 18.000 niñas son abusadas sexualmente en este país. Y hoy por un comentario en redes sociales, hay una posibilidad de que este señor salga en libertad. Para saber si va a salir en libertad, si se va a rebajar su condena, qué va a pasar con esta nulidad que acaba de dar la Corte Suprema, estamos con Luisa Martínez, abogada del Grupo Defensa. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Yamila? Las demás, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, todo bien. Nos encantaría tenerte acá por otros temas, pero lamentablemente tenemos que hablar de este caso y preguntarte, el señor Martín Pradenas va a salir en libertad, se le va a rebajar su condena. ¿Qué va a pasar con este nuevo juicio? Claro, lo que tenemos que tener claro puntualmente que con este recurso de nulidad que fue acogido por la Corte Suprema, lo que se busca o lo que va a ocurrir es la realización de un nuevo juicio oral. Por ahora finalmente no significa que va a salir en libertad Martín Pradenas. Él sigue en cumplimiento finalmente, ¿cierto?, de esta cautelar y está en prisión preventiva, y eso podría ser objeto de materia de discusión. Pero esto no implica derechamente que salga en libertad. Y por otro lado, respecto a la condena propiamente tal, si va a haber una rebaja o una alteración, eso también va a ser materia de este nuevo juicio oral. Y acá hay que ser bien enfáticos o enfáticas de que puntualmente el hecho que se acogió por la nulidad, recordemos que este es un recurso súper de derecho estricto, o sea, para nosotros en el fondo, desde la vereda más jurídica, es algo bien excepcional el tema del recurso de nulidad, que sabemos que claramente se puede interponer por parte, en este caso, de la defensa, pero tiene causales súper estrictas que la ley establece. Entonces acá hay un tema procesal de por medio, en el que, como ustedes ahí bien relataban, se ataca la imparcialidad de uno de los jueces puntualmente que fue parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y acá lo que se va a ejecutar, materializar, o lo que va a ocurrir es un nuevo juicio oral. No se cuestionan las pruebas de fondo ni los hechos que se dieron por acreditado, pero claramente eso va a ser materia ahora de un nuevo juicio. Luisa, entonces el resultado del mismo no tenemos cómo saberlo. Luisa, una consulta. Participaron 77 testigos, 23 peritos. Volver a presentar sus testimonios para muchas mujeres puede ser difícil, pueden no estar de verdad con ganas de hacerlo una segunda vez. ¿Es posible que, anulándose este juicio, de alguna forma se mantenga lo ya declarado? Sí, existe esa posibilidad, aún más teniendo presente que la valoración de la prueba acá no fue cuestionada, no, al menos en el fondo no fue cuestionada por la Corte, sí por la defensa. Hay que puntualizar que se presentaron diversos motivos, ¿cierto?, de este recurso de nulidad. O sea, uno de ellos era esta imparcialidad por parte de uno de los jueces o de los jueces propiamente tal, pero habían hartos motivos en los cuales se fundó el recurso. El que fue acogido fue este. Pero queremos dejar en claro, al menos desde la vereda de lo que pueda llegar a ocurrir, es que sí se puede mantener el fallo condenatorio, sí se puede mantener, en este caso, la condena,
a Martín Pradenas, tanto en lo que respecta a los años, como así en lo que respecta a cada uno de los hechos que se dieron por acreditados y por los cuales finalmente se le condenó. Es un escenario complejo, sin duda, porque no solamente implica, ¿cierto?, la arista de tener que ejecutar un juicio de nuevo, sino que, como tú bien lo mencionas, acá hay involucrados, por un lado, víctimas, familias de las víctimas, hay testigos, es una materia muy sensible, hay una revictimización, por cierto, que puede haber en tener que comparecer a relatar nuevamente hechos que son objeto y materia del juicio. También están los peritajes. Entonces es un escenario complejo, hay varias aristas que hay que tener presente, y esperamos que obviamente esta vez se lleve a cabo este nuevo juicio con todo el resguardo y con todas las providencias necesarias para que finalmente se aborde esto que todos esperamos, que es esa justicia más material. Luisa, ¿cierto? Acá hablamos de un tema procesal, pero queremos la justicia material. Luisa, y en ese sentido, para evitar esta doble victimización, ¿el sistema judicial chileno tiene algún tipo de herramienta o de implementación para evitar que los testigos vuelvan a repetir sus testimonios, ya sea vía grabación o cuando se presentan estos recursos de nulidad, se tiene que volver a hacer todo de manera presencial? Claro, estricto rigor, si nos seguimos como a lo que la norma propiamente tal señala, debería ser todo tal y cual como aquí finalmente lo va a abordar en la fiscalía, los querellantes. O sea, ellos van a poner a disposición, ¿cierto?, la rendición de su prueba en todo este juicio oral. Y sabemos que claramente, como estos son juicios de inmediación, en donde el tribunal se hace esta convicción con lo que ocurre ahí en el tribunal, no es lo mismo en estricto rigor. Esto ha sido como de alguna forma la discusión que se ha dado también cuando se da el tema de las grabaciones o de pruebas anticipadas, estar ahí, tener ahí la posibilidad de ver al testigo, de escuchar lo que está deponiendo, del examen del testigo, el contraexamen del mismo. Entonces es un tema bastante complejo. Podría, por ejemplo, pedirse la reproducción de ciertas declaraciones en casos calificados, pero eso va a depender de la estrategia que finalmente aborde el persecutor y los querellantes. Pero ¿Luisa? Sin duda yo quiero dejar claro que es un escenario que sin duda es complejo. Luisa, en ese escenario complejo, otra cosa que es importante también tener en cuenta, uno es lo que dice nuestra actual legislación, otra cosa es cómo también los tribunales con ciertos fallos van sentando precedentes. Y esto nos devolvió un poquito el alma al cuerpo, un poco también considerando las cifras que mencionaba la Yamila, respecto a un precedente que era un poquito más robusto, más consistente de acuerdo a la perspectiva de género que había tenido este juicio. ¿Esto podría perjudicar ese precedente si es que, por ejemplo, un nuevo fallo diera una sentencia menor, etcétera? Sí, yo creo, por lo que yo revisé el fallo y en ese contexto y en particular ese punto que, como tú dices, es súper importante. O sea, estamos obviamente en un momento en donde cada precedente, cada cierto avance es absolutamente relevante. Creo que no lo afecta, porque en ningún caso se discute, ¿cierto?, el razonamiento con perspectiva de género. Acá hay un tema muy puntual que dio objeto a que se acogiera esta nulidad. Todo lo demás finalmente estuvo como de alguna forma bien ejecutado. El fallo estaba bien fundamentado, la perspectiva de género aplicada no fue objeto, cierto, cuestionamiento por parte de la Corte Suprema en este fallo que acoge la nulidad, sino que hay un tema puntual que es la afectación al debido proceso. Tenemos que entender que hay garantías constitucionales que van inmersas en un proceso penal, siendo una de ellas y una de las más relevantes el debido proceso para todos los intervinientes, tanto para víctimas como para imputados, y en este caso puntualmente se vio afectada, conforme al criterio de razonamiento de la Corte, esta imparcialidad producto de estas declaraciones que pudo hacer uno de los magistrados que conformaba el tribunal oral que terminó condenando a Martín Pradenas. Luisa, te agradecemos mucho por darnos el contexto de lo que está pasando en este caso. Sin duda es una noticia en desarrollo y vamos a continuar, por supuesto, hablando al respecto, ya que la semana pasada también se promulgó la ley Antonia, que está estrictamente relacionada a este caso, donde se tipifica como delito el suicidio femicida. Así que te agradecemos mucho, Luisa, por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes.